Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela, en este video para hablar de o explicarte todos los conceptos y elementos que conforman un vector. Y vamos a comenzar diciendo que, perdón, esta no es la punta. Si tenemos una línea recta, supongamos que es una línea recta, y tenemos dos puntos sobre la recta, ahí tenemos un segmento de recta. ¿Cuándo pasa a ser un vector? Cuando ese segmento tiene un sentido que lo identificamos por una flecha. Entonces tenemos el punto A y el punto B. El punto B normalmente lo vamos a llamar extremo, es donde está la flecha, es donde nos indica hacia dónde va el vector. El punto A se llama origen. Del punto A, la distancia que hay del punto A al punto B, lo vamos a llamar que es el tamaño del vector. Entonces eso es el módulo. Módulo es el tamaño del vector. Y este vector, la flecha, vamos a agarrar otro colorcito para hacer el círculo. La punta de la flecha me va a identificar el sentido. Entonces un vector tiene sentido, tiene módulo, tiene un origen y un extremo, y también tiene una inclinación. La recta está inclinada con respecto a la línea horizontal. Entonces esa inclinación es un ángulo y lo vamos a identificar como la dirección del vector. Entonces, elementos principales de un vector son el módulo, el sentido y la dirección. Cuando tenemos esos tres elementos, entonces el vector está completamente definido. En la física hay varias magnitudes y les recuerdo que una magnitud es algo que se puede medir, como por ejemplo la temperatura, la altura, el peso. Magnitud, todo aquello que se puede medir. Entonces, hay algunas de esas magnitudes que son vectores, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, el desplazamiento de un móvil, la aceleración, el campo eléctrico. Son magnitudes que son vectoriales, es decir, que van a estar representadas por un vector. Entonces es importante que aprendamos a manejar, a operar con los vectores. Vamos a comenzar. ¿Cómo podemos operar con los vectores? Es decir, sumarlos, porque más que multiplicar, que lo vamos a hacer por un número, es sumar los vectores, porque cuando vemos fuerzas, entonces hay que sumar. Cuando vemos campo eléctrico, hay que sumar. Entonces, ¿qué tenemos que saber? En un plano cartesiano, donde este es el eje Y el eje X, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tenemos un vector que parte del origen. Vamos a llamarlo vector A, letra minúscula con una flechita aquí. La flechita siempre está apuntando hacia la derecha. Este vector A tiene entonces una inclinación, una dirección que siempre la vamos a medir desde el eje X positivo hasta el vector. Siempre lo vamos a medir así. Entonces, ese vector tiene, déjeme poner esto en silencio porque no nos va a dejar trabajar. Este vector tiene lo que llamamos unas proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, proyecciones que van a formar las componentes. Entonces,
tenemos aquí una componente, la que estoy dibujando en amarillo. Esa es la componente en el eje X. Es otro vectorcito. Y tenemos una componente en el eje Y, que la vamos a llamar AY. Entonces, utilizando aquí Pitágoras, nosotros podemos encontrar las ecuaciones que nos permitan calcular las componentes en X, que serían esto que está aquí, el vector, sería el módulo. Entonces, el módulo del vector por el coseno del ángulo que está formando como dirección. Y la componente Y se calcula como el módulo del vector por el seno del ángulo. Esas fórmulas salen de trigonometría de Pitágoras, ¿sí? Pero en nuestro caso nos vamos a conformar con saber que eso sale. Si ya sabes trigonometría, entonces ya sabes de dónde salen. Si aún no has visto trigonometría, entonces solamente es una fórmula. ¿Okay? Bien, ahora observa, en el primer cuadrante, si el móvil, el vector, está en el primer cuadrante, su componente X y su componente Y son positivas. Componente X es mayor que 0 y la componente Y es mayor que 0, es decir, ambas son positivas. ¿Ok? Bien, ahora un vector puede estar en otros cuadrantes. Por ejemplo, vamos a poner este aquí. Este vector B tiene una componente en el eje negativo y tiene una componente en el eje positivo. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. No lo voy a poner uno encima del otro. Es decir, esta sería Bx y esta sería By. Entonces, en el segundo cuadrante, Bx es menor que 0 y By es mayor que 0. La dirección de este vector sigue siendo medida desde el eje X positivo hasta el vector. Esa es la dirección. ¿Podemos tener un vector en el tercer cuadrante? Claro que podemos tener un vector en el tercer cuadrante. Supongamos que lo tenemos por aquí. El vector C, en donde tiene una componente Y aquí, que es negativa, y una componente X que la tiene aquí, que también es negativa, porque está sobre el eje X negativo. Entonces, en el tercer cuadrante, Cx es menor que 0, en el cuarto cuadrante, no en el tercero cuadrante, Cx menor que 0 y Cy es menor que 0. Ambas componentes del vector son negativas. Y en el cuarto cuadrante podemos tener un vector por aquí, vamos a hacerlo bien grande. Entonces aquí tenemos la componente en Y, esto lo vamos a llamar el vector D. La componente Y es negativa, pero la componente X es positiva. Entonces en el cuarto cuadrante las componentes X de los vectores son positivas y las componentes Y son negativas. ¿Sí? Ok, entonces ya sé cómo calcular la componente X y la componente Y, no importa en qué cuadrante está. Es importante identificar que el ángulo siempre es medido desde el eje X positivo, desde aquí, desde el eje X positivo y en sentido antihorario, Entonces, tenemos una formulita que nos va a permitir calcular esa dirección. Esa fórmula es alfa es igual a tangente a la menos 1, así está en la calculadora, de la componente Y sobre la componente X. Positivas o negativas. Hay que poner el negativo si es negativa y si es positiva, pues positiva. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa con este signo? Bueno, ¿qué sucede? Que con esta fórmula, ¿qué sucede? Que si el vector está en el primer cuadrante y utilizo esta ecuación, el valor de la dirección es exactamente el mismo que me da esta ecuación, exactamente el mismo. Ahora, si estoy en el segundo cuadrante, este alfa me va a dar negativo, me va a dar negativo y un valor menor que 90. Esa no es la dirección directamente. Yo debo a ese alfa que me da sumarle 180 grados. Como el alfa es negativo, al sumarle 180 se va a restar y va a ser un ángulo menor que 180. ¿Qué pasa cuando el vector está en el tercer cuadrante y utilizo esta misma fórmula? Este alfa que obtengo aquí me va a dar
positivo, pero menor que 90. Esa no es la dirección. Entonces yo tengo que sumarle a ese ángulo, sumarle 180 grados. Como es un valor positivo, al sumarle 180 grados me va a dar un ángulo entre 180 y 270. ¿Qué pasa entonces cuando estamos en el cuarto cuadrante? Que utilizar esta fórmula me va a dar un alfa negativo menor que 90, que no es la dirección, y tendré que entonces a ese alfa sumarle 360 para que se reste y poder tener la dirección. Entonces ya puedo calcular las componentes, puedo calcular la dirección de manera correcta, un ángulo en primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto, y falta entonces calcular el módulo. El módulo de un vector, para los que sepan Pitágoras, este módulo sale de Pitágoras porque aquí se forma un triángulo rectángulo y el módulo es la hipotenusa. Entonces, la componente en x al cuadrado más las componentes en y al cuadrado. Entonces, las componentes x y y serían los catetos de un triángulo rectángulo. Bien, entonces ya tenemos las ecuaciones fundamentales para determinar un vector. Conocemos sus componentes, conocemos su dirección y conocemos su módulo. Una vez que nosotros sabemos trabajar con estas fórmulas, entonces ya vamos a poder sumar vectores. ¿Cómo lo vamos a sumar? Vean lo que vamos a hacer. Si tenemos un plano cartesiano, bueno, ese plano cartesiano, vamos a ver si sale mejor. Movemos aquí el lápiz. Ok, un poquito mejor. Y X. Vamos a dibujar unos vectores. Supongamos este vector aquí. Este es el vector A. Vamos a decir que esto es 30 grados. Dibujamos otro vector y agarramos otro color. Este vector, vector B. Y decimos que esto es 15 grados. Voy a poner 3 nada más para que no se haga muy largo. Vamos a poner 1. Ok, vamos a ponerlo aquí. Y decimos que esto es 45 grados. Y este es el vector C. El módulo del vector C va a ser 30. Y vamos a suponer, vamos a ponerle una U de unidad. Puede ser Newton si es fuerza, puede ser metros sobre segundo cuadrado si es una aceleración, pero eso depende entonces de esos vectores que estén, lo que esté representando ese vector. Ok, el módulo de A vamos a ponerle que son 45 unidades, y el otro era un rosadito, que creo que era este, B, le vamos a poner que son 25 U. Y nos piden encontrar el vector resultante, es decir, sumar esos tres vectores. Para poder sumar esos tres vectores, lo que tenemos es que escribirlos en forma de vector para poder sumar las componentes en X y componentes en Y. ¿Cómo escribimos un vector? Lo podemos escribir por sus componentes en forma polar o en forma canónica o cartesiana. Entonces, cuando yo digo un vector en forma cartesiana, quiere decir que lo voy a escribir de esta forma. La componente en X y su vector unitario más la componente en Y y su vector unitario. Quiere decir que hay que encontrar las componentes X y Y de cada uno de los vectores. Podemos hacerlo por separado y después escribirlo. Vamos a hacerlo por separado y después escribirlo. Vamos a encontrar a X. Les pongo las fórmulas, no, está en la pantalla anterior, puedes pausar el video, buscas la fórmula, lo voy a poner directo para que me alcance la pantalla. Entonces, módulo de A es 45 por el coseno de 30. Eso me va a dar un valor. Y a Y es
45 el módulo por el seno de 30 y eso me va a dar un valor. Lo mismo entonces lo voy a hacer con B. Bx es igual. Pero Bx me está dando que este es 45, pero yo necesito es todo este ángulo. Cuidado con eso. Entonces, el módulo es 25 por el coseno de aquí hasta acá son 90, más 15 son 105, ¿no? Entonces me queda aquí 105 grados. By es 25 por el seno de 105 grados. Voy con el vector C. Cx es 30, que es el módulo, por el coseno de ¿quién? Este es 45, pero yo necesito todo este ángulo. Todo este ángulo. Pero este es 45. Bueno, esto también es 45 entonces, porque sabemos que de este eje hasta el eje vertical son 90. Entonces lo que tenemos que hacer es 180 más 45 nos está dando 225. Así que ponemos aquí 225 y C de Y es 30 por el seno de 225. Calculadora. Verificas que tu calculadora no esté ni en grados ni en radianes para que salgan los mismos valores. Entonces este me está dando 38,97 U. Tiene las mismas unidades que el módulo. 45 por el seno de 30. Aquí está dando 22,50. Menos 6,47. ¿Es lógico que dé negativo? Sí, porque el vector B está en el segundo cuadrante, su componente en X es negativa. Está bien. 25 por seno de 105, 24,15. ¿Es lógico que nos dé positiva? Sí, es lógico que nos dé positiva. Vamos con el C. 30 por coseno. ¿Qué esperamos que nos dé? ¿Qué esperamos que nos dé? ¿Qué signo nos dé en esta componente? Porque está en el tercer cuadrante. ¿Lo dijiste? Si dijiste negativo, está correcto. 21,21 unidades. Y el otro me va a dar igual. ¿Por qué me va a dar igual? Porque es el ángulo de 45 y cuando tenemos un ángulo de 45, ambas componentes son iguales. Muy bien, ya tenemos las componentes. Entonces ahora vamos a escribir los vectores. Es decir, voy a escribir el vector A, va a ser igual a 38,97 en I más 22,50 en J. ¿Ok? Si tienen unidades, entonces le pongo aquí corchete y le pongo la unidad aquí abajo, atrás. Después, vamos con el vector B. El vector B es menos 6,47 en I más 24,15 en J y la unidad. Y el vector C es menos 21,21 en I menos 21,21 en J y su unidad. Entonces, ahora ya está listo para sumar el vector y encontrar el vector resultante. Entonces, algebraicamente sumamos 38,97 menos 6,47 más menos 21,21. Eso da 11,29, perdón, 11,29. Hacemos lo mismo entonces con la componente Y, suma algebraica. Tenemos dos positivos y uno negativo. Empiecen a sumar y podemos ver que el resultado es el siguiente. 25 positivo, 25,44 y unidades.
¿Terminó el ejercicio? No, porque el vector queda completamente definido cuando encontramos su dirección y encontramos el módulo. Entonces el módulo es simplemente colocar la raíz cuadrada de 11,29 más 25,44 al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a eso y eso da 27,83 unidades. Y sacamos entonces la dirección tangente a la menos 1 de la componente y, que es 25,44, entre la componente x, que es 11,29. Eso da 66. Ambas componentes son positivas. Si ambas componentes son positivas, quiere decir que el vector resultante me está dando en el primer cuadrante. Entonces, este valor lo dejo tal cual. Y así, entonces, hemos aprendido cómo componer vectores o cómo sumar vectores o cómo encontrar el vector resultante. Si tienes que aplicar esto en algún problema, en algún tema en particular, como por ejemplo movimiento, pues en el siguiente video, que es movimiento en el plano con velocidad, está la aplicación de vectores, porque la velocidad son magnitudes, es una magnitud vectorial. Entonces, al encontrar el vector velocidad, tienes que encontrar las componentes, tienes que encontrar el módulo, tienes que encontrar la dirección. Nos vemos en un próximo video.